Hola chavos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro de mis videos. En el video de hoy aprenderemos a calcular la distancia de un perfil topográfico utilizando el método del triángulo rectángulo o conocido también como el método de Pitágoras. Pero antes les quiero hablar de unos términos como por ejemplo ¿qué es la distancia reducida? Y la distancia reducida será aquella que utilizaremos cuando en nuestro mapa no tengamos curvas de nivel, es decir que nuestro terreno sea totalmente llano o plano dentro de este mapa. También la utilizaremos cuando en nuestro perfil topográfico, que es lo que vamos a ver ahorita, tengamos partes planas. Por cierto, y antes de que se me vaya a olvidar, a la distancia geométrica yo en el video le llamo distancia natural o real para que se hagan una idea de que esa es la distancia más cercana que podemos obtener comparada a la distancia reducida. Pero en realidad, como estamos trabajando con el triángulo rectángulo y sacando la hipotenusa, y esa hipotenusa es la distancia que nosotros consideraremos como real, yo la llamo distancia real o distancia natural. Pero en realidad el nombre correcto es distancia geométrica, pero es mucho más exacta que la distancia reducida. ¿Ok? Y sobre el triángulo rectángulo, solo les quería comentar que un triángulo rectángulo se da cuando en un triángulo tengamos un ángulo recto. Y ese ángulo recto se da cuando una línea vertical es perpendicular a otra horizontal. Es decir, que esté cruzada una con la otra. Bueno, solo esos dos puntos quería aclarar. Continuemos. El método que vamos a utilizar hoy es el método del triángulo rectángulo. Este método consta de calcular la hipotenusa de dicho triángulo, teniendo ya lo que son los dos catetos, tanto el cateto horizontal, que es la distancia que obtendremos aquí, y el cateto de la línea vertical, que será nuestra altura. Entonces, utilizando la fórmula de Pitágoras podremos sacar esta distancia. Luego obtenemos otra distancia aquí que es llana o plana, y esa la haremos sacando la distancia reducida. Aquí obtenemos otro triángulo rectángulo, haremos la misma fórmula. Aquí tenemos una parte llana, también lo haremos directamente por medio de la distancia reducida, y aquí por último un pequeño triángulo rectángulo para calcular esta pendiente. Y con eso estaríamos finalizando el cálculo de todo, para al final sumar cada distancia, y esas distancias nos dará la distancia total que recorreremos en todo este camino. Pero antes les voy a mencionar los materiales que vamos a utilizar. Vamos a utilizar el perfil que ya realizamos en el video anterior, la hoja de anotaciones de las curvas de nivel, un borrador, el lápiz, el mapa con el que marcamos la distancia del punto A al punto B, y la calculadora para agilizar un poco el proceso. Y claro, no puede faltar lo que es la regla, aunque después de esto les voy a explicar otros métodos para calcular la distancia reducida sin estar utilizando la regla. También les voy a enseñar a cómo utilizar este instrumento que se llama curvímetro, que sirve para sacar distancias reducidas. Bueno, entonces comencemos por calcular lo que es el triángulo rectángulo que formaremos aquí. Vamos a dibujar una línea vertical de este punto hasta el siguiente punto, que son 700, la elevación en donde nos encontramos. Entonces vamos a dibujar la línea vertical. Luego vamos a pasar a dibujar la línea horizontal. Aquí ya tenemos nuestro triángulo rectángulo con el ángulo de 90 grados como habíamos dicho. Entonces vamos a empezar a nombrar los puntos. Aquí podemos seguir llamándole como punto A. A este punto le llamaríamos punto C. No le llamamos punto B porque ya tenemos un punto B que es la distancia total. Y ahorita lo que queremos calcular es esta distancia que recorreremos hasta acá arriba. A este punto de acá arriba lo podemos llamar D.
Una vez que tenemos ya nombrados nuestros puntos, podemos comenzar a escribir la fórmula que nosotros utilizaremos para calcular la distancia. Voy a borrar esto de aquí. La fórmula que utilizaremos para calcular la distancia de AD es la de Pitágoras. Por lo tanto, vamos a poner AD va a ser igual a la raíz de este cateto, que es AC al cuadrado, más la altura o distancia, como lo quieran ver, de C a D. En este caso es altura al cuadrado. Entonces, este resultado que nos dio a nosotros va a ser la distancia de A a D que recorreremos. Entonces podemos comenzar escribiendo de nuevo AD va a ser igual a la raíz de AC. ¿Quién es AC? AC es este cateto. Entonces necesitamos saber cuánto mide AC. Entonces AC va a ser igual, voy a acercar un poco más la cámara. AC va a ser igual a la distancia reducida que obtendremos en este punto. Es decir, que vamos a utilizar el papel de las curvas de nivel, lo vamos a colocar en este punto y podemos observar que C llega hasta este lugar. Entonces podemos marcarlo como C. ¿Okay? A C, que es este punto de acá. Entonces vamos a traer lo que es nuestro mapa, vamos a colocarlo encima de la línea y podemos fijarnos que hasta este punto, donde tenemos esta línea, esta curva de nivel, se encuentra C. Entonces aquí podemos marcar C y aquí que ya sabemos que es A, lo vamos a poner más arriba como A. Lo que vamos a hacer en este caso es obtener la distancia reducida, y la distancia reducida, como les expliqué anteriormente, se obtiene simplemente sacándola como si fuera un lugar plano o un lugar llano. Entonces vamos a colocar nuestra regla hasta el punto C y podemos observar que llega a 7.7. Entonces vamos a multiplicar 7.7 por 50.000, que es la escala con la que nosotros estamos trabajando, dándonos como resultado 385.000 centímetros. Eso lo vamos a dividir entre 100 para convertirlo en metros, que sería 3.850 metros. Entonces la distancia de AC va a ser igual a 3.850 metros. Eso lo vamos a colocar en este paréntesis. 3.850 al cuadrado más la distancia o la altura de C a D. Tenemos a C en este punto y tenemos a D en este otro punto. Entonces nosotros lo que ocupamos aquí es la distancia, que en este caso del perfil tiene que ser la altitud. Entonces si nos fijamos, la altitud máxima que alcanza es 2200 metros, pero no podríamos poner directamente 2200 metros, ya que este 2200 es suponiendo que comienza desde cero y nosotros no comenzamos desde cero, nos encontramos a una altitud de 700. Entonces lo que vamos a hacer simplemente es a los 2200 restarle los 700 y así obtendremos la medida de esta altura. Entonces 2200, bueno, vamos a ponerlo acá abajo mejor, no confundirnos, de A a D va a ser igual a 2200, que son los metros sobre el nivel del mar, menos los 700 metros sobre el nivel del mar. Entonces 2200 menos 700, 1500 metros sobre el nivel del mar.
estos 1500, perdón, aquí me equivoqué. Aquí es CD. Estos 1500 metros sobre el nivel del mar es la altitud de C a D, de C hasta D. Entonces esto lo vamos a colocar en este paréntesis. Serían 1500 a la 2. De todo dentro de una raíz. Entonces el resultado de esto, vamos a hacerlo directamente para no estar haciéndolo por partes. A 4131.88. Ese resultado es la distancia de A a D. 4131.88 es la distancia de A a D. Es decir, de este punto hasta este punto. ¿Cómo lo logramos? Por el método del triángulo rectángulo o método de Pitágoras. Entonces vamos a escribir aquí 4131.88 metros. Ok, entonces ya tenemos esta distancia. Ocupamos esta otra distancia, esta distancia, esta distancia y esta distancia. Si nos fijamos, en esta parte tenemos una distancia que es pareja, llana o plana, como le quieran decir. Entonces esta la podemos calcular directamente. Podemos hacerlo directamente con la regla, directamente con papelito, o irnos siempre al mapa. Pero como yo lo estoy haciendo con el mapa para ir viendo cómo voy avanzando con él, entonces lo voy a hacer con el mapa. Voy a volver a utilizar mi hoja, la voy a colocar en sus puntos correctos. Me fijo que aquí está el valor de C y me voy para arriba y trazo una pequeña línea para ir viendo dónde va a quedar.